quiero presentar un pequeño video de alguien que quizás es conocido para nosotros. Un video en el que este hombre que salió de las barras bravas, de los del sur, ahora ha enfrentado varias pruebas y ha llegado a un caminar distinto. Prestemos atención al video. Que me llamaban de allí, me iba para allá, para acá. Lo que hoy en día pues le digo a los chicos que están acá presentes que no se dejen involucrar, ni se dejen llenar la cabeza de personas que vienen y dicen, no, vení, que te tengo esto, que te tengo lo otro, que allí te ganas tanto. Esto no es de dinero, esto es de aprovechar la oportunidad, de tenerla clara y de ir a un lugar donde realmente uno se sienta bien, se sienta cómodo y donde realmente te brinden ese amor. Que uno como jugador también necesita eso, necesita confianza y necesita sentirse querido. Yo fui allí y me sentí querido por el profe, por los compañeros, tenía muchos compañeros con los cuales yo ya había compartido y allí empezó de nuevo. Yo empecé a jugar, yo era el mayor del equipo y empecé a jugar con chicos de 2, 3 años menores que yo. Y yo me sentía hasta mal. Yo decía, no, todos los compañeros con los que yo jugué ya están jugando profesional, son Selección Colombia sub-17, sub-15, mundialista sub-17, y yo jugando la primera C. Yo decía, ahí es donde Dios quizás toca esas fibras, esa parte humana y te hace más humilde. No era fácil llegar a un lugar y jugar con chicos menores que tú y sabiendo que tus compañeros ya estaban en equipos profesionales. Pues ahí es donde tienes que tener esa humildad. Yo sin embargo, yo seguí y el profe me decía, dale, que vos vas a ser el lateral de la Selección Colombia, tenés todo para jugar en Inglaterra, tenés ese perfil. Sin embargo, yo seguí entrenando. Salieron equipos acá mismo en Colombia y yo iba, Tolima, Huila, las puertas no se abrían y volvía a Total Soccer, seguía jugando la liga, lo otro, después Medellín, no, que interesados en usted esto. Yo, oye, profe, en Medellín, bueno, es mi sueño, yo quiero ser jugador profesional, no importa el equipo. Sin embargo, era en Medellín, era difícil para mí. Yo decía, pero ¿por qué en Medellín? ¿Por qué nos interesa en Deportivo Tapitas, otro equipo? Pero en Medellín, el más interesado en uno y en hincha de Nacional. Fui y entrené con Medellín como 3, 4 veces. Hasta que un día pasa el profe por ahí por la UPB y yo estaba sentado y me dice, Daniel, ¿qué estás haciendo ahí sentado? Y yo, no, profe, estoy esperando que me metan. No, vámonos de acá. Ese caso es un jugador para que esté ahí sentado. ¿Cómo así? Si ellos son los más interesados, tiene que estar ahí jugando. Yo cogí mis cosas y me fui. No dijimos nada. Después nos llamaron y el profe dijo, no va a volver por allá, y adiós. Y resulta que eso, 2016, Nacional, la final de la Copa Libertadores. Y nosotros teníamos todo en el barrio para celebrar, para vernos el partidito, todo. Y cómo son las cosas de Dios que precisamente ese día me llama el director deportivo de Águilas antes de empezar el partido y me dice, Daniel, mañana tenés que estar en el estadio Alberto Grisales para que te presentes con el equipo profesional, que el profe Sarmiento te quiere ver. Y yo, uy, profe, pero mañana. Me decía, pero hoy es la final. No, hijo, es la única oportunidad. Y yo decía, pucha, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros ya teníamos una finca, ya teníamos, no, mejor dicho, el verde campeón y nos íbamos, era para la finca a celebrar. A mí me tocó decidir, era verme la final de Nacional, celebrar, porque yo sabía que si me iba, yo no iba a ir.
¿Por qué no 4 o 5 de la mañana para madrugar a las 6 y coger el bus para Río Negro? Yo no iba a ir. Pues yo me vi el partido y me fui para la casa. Me acosté y todo, aunque tampoco dormí, escuchando la pólvora y eso. Y yo decía, ¿valdrá la pena? ¿No valdrá la pena perderme la celebración? Me acosté. Cuando me vine para Río Negro, bueno, primer entrenamiento con el equipo profesional, porque eso fue de una. El profe Sarmiento encantado conmigo. Al otro día me dice, flaco, tenés que volver mañana, y así sucesivamente. Y yo seguí y me les fui metiendo poco a poco al equipo, hasta que ese resto de año cambiaron el profe, o sea que me tocaba pasar otra prueba más con otro entrenador nuevo, porque yo no tenía contrato y me tocaba esperar hasta enero del 2018 para poder firmar. O sea que si el otro entrenador llegaba y decía, no, este chico no me sirve, Daniel pa' afuera. Entonces era otra prueba, hicimos fútbol y el profe dijo, no, el chico tiene potencial, esto, lo otro, que siga viniendo. Y yo seguía yendo a entrenar, me tocaba bajar las pesas del bus, mejor dicho, yo era como el utilero. Todo lo que no había, yo lo hago, profe. No había un central, profe, yo juego de central. Lateral izquierdo, yo juego de lateral izquierdo, y así me les fui metiendo hasta que ya decidieron hacerme un contrato profesional, y ahí fue ya donde ya empezó todo esto. 2018 no, 2017, ahí fue donde ya me incorporaron al equipo profesional de Águilas. Yo tenía 20 años y no estoy mal, o sea que para los chicos que creen que están viejos, con 18, 19 años y que todavía no se les ha dado una oportunidad, sigan trabajando, porque esto es de constancia, esto es de disciplina y sobre todo de creer siempre en Dios, porque vea Dios todas las puertas que me cerró, pero me abrió la que hoy me tiene donde yo estoy, y realmente esa era la puerta que yo necesitaba llegar. Ahí está un hombre que empezó a ver los desafíos de la vida en su vida, en lo que quería, en lo que anhelaba, en lo que creía que el Señor quería para él. Un hombre que empieza en las tribunas del sur, que para los que conocen saben que es una barra bien brava, y hoy está en los campos, en el campo de juego, siendo lateral de Colombia y uno de los importantes. Pero también el expulsado, el que se perdió la final. Las pruebas vienen todo el tiempo. Y como en boca de Daniel Muñoz, Santiago nos habla de las pruebas. Como si Daniel estuviera leyendo la epístola a Santiago y viendo cómo para él hablaba la palabra, él una y otra vez vio los desafíos que habrían por delante. La prueba debe ser entendida como aquello que forma el carácter, que afirma la fe y que trae un futuro esperanzador. Por eso quisiera hoy compartir con ustedes un único punto, el primer punto de esas formas en cómo podemos enfrentar las pruebas. Y como lo dice allí la primera frase del versículo, ¿cómo es que empieza? Tengan por sumo gozo. Tengan por sumo gozo. ¿Saben qué es lo interesante? Que la Escritura, la palabra del Señor, habla mucho acerca del gozo. Antiguo y Nuevo Testamento está lleno y repleto del llamado al gozo, a la felicidad, a la alegría. Pero este pasaje, de manera particular, tiene un marco de felicidad, un marco de alegría. Y por favor, lea conmigo el versículo 12. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Y quizás para nosotros no puede ser tan
tan claro cómo se enmarca esto en la felicidad. Y es que la palabra gozo quiere decir también dichoso o feliz. Y la palabra con la que empieza el versículo 12, bienaventurado, también quiere decir dichoso o feliz. Es decir, enmarca toda una porción de la Escritura el estar dichosos o felices. Lo curioso es lo adverso que es. La Biblia, Dios habla hoy, dice: dichoso el hombre que soporta la prueba. Dichoso el hombre que soporta la prueba. Y hay varias cosas que se repiten durante todo el texto. La prueba no es una prueba. Por favor, vea conmigo nuevamente el versículo 2. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se enfrenten ¿a qué? A diversas pruebas. No cuando se enfrentan a una, sino cuando hay más de una en el día. Y es que la primera prueba es que se levantó tarde. La segunda es que le cogió la tarde. La tercera es que ya lo dejó el bus. Y empiezan las pruebas en su día a día. ¿Y cómo enfrentar las pruebas entonces? ¿Cómo enfrentar esas pruebas que debilitan el corazón, que desaniman? Esas pruebas que a veces arrasan con la vida. La prueba no es lo mismo que la tentación. Y es necesario que podamos tener claro que cuando hablamos de prueba es diferente a tentación. Pero, oiga bien, aunque la prueba es diferente a la tentación, la prueba se puede convertir en una tentación. Porque el término que está utilizando el autor en el versículo 12 del capítulo 1, allí cuando dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, también es el mismo término para tentación. Y es interesante porque quizás nosotros deberíamos entender la prueba como aquello que obra para nuestra santificación, como aquello que forma el carácter, como aquello que nos invita a acercarnos más a Dios en intimidad. Mientras que la tentación produce en cada uno pecado. Tiene fruto de pecado y nos lleva a la muerte. Vea lo que dice allí el versículo 13. Versículo 13 del primer capítulo. Que nadie diga cuando es tentado, ojo, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido y da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Prueba distinto a tentación, pero la prueba se puede convertir en una tentación. Ahora bien, allí el Señor sigue hablando en Santiago y nos muestra de manera clara cómo las pruebas se generan en medio nuestro. Vean, hermanos, ¿a quién les está hablando Santiago? Versículo 2. ¿A quiénes habla? Versículo 2. ¿A quiénes habla? A los hermanos. Está diciendo hermanos. Somos cercanos. Tú y yo somos hermanos. Es decir, vivimos las mismas circunstancias. Tú y yo enfrentamos diversas pruebas. No solo son los que fueron dispersos, sino es todos los que somos hermanos. Pero entendiendo un poco más el tema del gozo, el gozo
debemos entenderlo y quizás debemos caminar sabiendo que realmente es el gozo. Pero además también tenemos que entender qué es la prueba. Esas pruebas que surgen en casa, esas pruebas que surgen en el trabajo, las que surgen en la universidad, las que surgen en el noviazgo, las pruebas del noviazgo, esas pruebas en los casados, en los hijos para con los padres y en los padres para con los hijos. La prueba de Dios nos equipa. Cuando el Señor permite que vivamos pruebas, el Señor está equipándonos en las pruebas para darnos cosas que necesitamos para enfrentar esas mismas pruebas. Y el gozo es la primera cosa para equiparnos en las pruebas. Tengan gozo, tengan felicidad, tengan alegría, considérense dichosos cuando vayan a pasar por pruebas. Y no quiero preguntar cuántos de ustedes se sienten alegres por estar pasando por pruebas, porque probablemente no hay alegría cuando pasamos por la prueba. Quizás hay amargura, posiblemente tristeza y profunda tristeza. Lo interesante de esto es que la alegría o felicidad a la que Santiago se refiere aquí no tiene que ver con la alegría que produce ganar un sueldo. La alegría que produce graduarse o ver a los hijos graduarse no es el gozo al que se está refiriendo Santiago. No es la alegría del viaje a Europa que voy a hacer. No es la alegría del ascenso que me van a dar o de la casa propia que voy a tener. No es ese tipo de alegrías a las que Santiago se está refiriendo. El sentirse dichoso, alegre o estar en felicidad tiene que ver con una vida en una relación íntima con Dios. Esa relación que llevó también al sacerdote allí a decir en Nehemías 8. Ese gozo que llevó a Esdras en medio de una situación a decir en Nehemías 8:10, luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no la tienen, porque día santo es a nuestro Señor. Y escuchen bien, no entristezcáis, porque Jehová es vuestro gozo y vuestra fortaleza. No entristezcas, porque es el Señor tu gozo y tu fortaleza. Entonces nos va dirigiendo hacia el lugar correcto. Ya no es nuestra alegría las posesiones materiales o lo que vivimos en este mundo, sino nuestra alegría, nuestro gozo está fundamentado en el Señor, que es nuestra fortaleza. Y allí encontramos entonces esperanza para nosotros en medio de la prueba. Allí es cuando identificamos que realmente nuestra vida no tiene que ver con todo lo pasajero que vivimos en este mundo. No tiene que ver solo con lo difícil que es caminar en medio de esta tierra, sino que nos conduce a ver al Señor como nuestra fortaleza, como el gozo y la alegría del Señor, que el Señor da para vivir la prueba, para enfrentar la prueba, no tiene que ver con nada terrenal, tiene que ver con Él mismo. Por lo tanto, cuando deseamos experimentar en momentos difíciles gozo, tenemos que ir a la intimidad con el Señor. Necesitamos ir a encontrarnos con aquel que nos creó para depender de Él, para escucharle a Él, para vivir por Él.
Pero ¿qué hacemos si hay escasez en la casa? ¿Qué hacemos cuando la situación en la relación familiar no es buena? ¿Qué hacemos con esos episodios que producen tanta tristeza? Y Filipenses nos ofrece una muy buena opción. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras necesidades delante de Dios en oración y súplica. Amados, cuando hay escasez, cuando la situación no mejora, cuando no viene el trabajo, delante del Señor es donde debemos estar. Piensa por un momento en esa prueba que estás viviendo. Piensa si realmente estás viviendo esa prueba con alegría y con gozo. Piensa por un momento si los quebrantos que estás viviendo los estás viviendo en alegría y gozo delante del Señor. Dios tiene su propósito con esa prueba personal, con esa prueba familiar, con esa prueba eclesial, con esa prueba que viene cuando tenemos pérdidas. Dios tiene su propósito. Alégrate, gózate en medio de la prueba, porque el Señor va a obrar su voluntad allí. Ese gozo del que habla Santiago es el mismo gozo que sintió David en un momento bien difícil de su vida. Ese momento cuando se para a la ventana y ve a aquella mujer bañándose. Cuando David ha pecado, allí en el Salmo 51, él abre su corazón delante del Señor. Y permítame leer esta porción del Salmo 51 desde el versículo 8 hasta el 14. Lléname de gozo y alegría, le dice David al Señor. Alégrame de nuevo, aunque me has quebrado. Aleja tu vista de mis pecados y borra todas mis maldades. Oh Dios, pon en mi corazón un corazón limpio. Dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Hazme sentir de nuevo el gozo de la salvación. Sosténme con tu espíritu generoso, para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos y los pecadores se vuelvan a ti. Líbrame de cometer homicidio, oh Dios, Dios de mi salvación, y anunciaré con cantos que tú eres justo. La oración de un hombre que está luchando para tapar su pecado. La oración de un hombre que está luchando en su mente y en su corazón. Y la prueba está ahí. Tenía todo el poder para poner a este hombre esposo de Betsabé al frente de la línea para que muriera. Y la prueba estaba ahí. Ahora, ¿qué haría? ¿Qué iba a hacer? Y tú y yo conocemos la historia. Tú y yo sabemos si se dio o no a la prueba. Y si se convirtió esto en una tentación más que en una prueba que lo llevó a alejarse del Señor. Es aquí donde la prueba se convierte en una tentación para llevarte a morir. Cuando las pasiones de tu corazón, cuando lo que hay dentro del ser toma mayor control que el Señor. David no resistió la prueba y esta se convirtió en esa tentación.
aquella que desde lo profundo del corazón lo sedujo y a la cual Él cedió. Ahora, en esta oración vemos que Él sabe de quién proviene el gozo y la alegría. Él se está acercando al Señor en oración, en súplica, anhelando que el Señor vuelva a darle ese gozo y esa alegría. Dice: alégrame de nuevo. Dame nuevamente alegría por ser salvo. Pero es interesante que aún en medio de la prueba, tú y yo tenemos la oportunidad y el privilegio de elegir. Tú y yo tenemos la posibilidad de resistir a la prueba y mantenernos firmes en la prueba, o de ceder a la tentación y llevar a cabo nuestros deseos más profundos, nuestras miserias más profundas, nuestros apetitos más profundos. Tú y yo tenemos la posibilidad de elegir. Pero ¿cómo entendemos y cómo caminamos en medio de esto? Porque tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen, cuando se enfrenten en diversas pruebas, sabiendo que la prueba, ¿qué? Pero ¿qué es lo que el Señor está probando? Lea por favor el versículo 2. ¿Qué es lo que el Señor prueba? ¿Qué es lo que el Señor prueba? La fe. El Señor está probando tu fe y mi fe hoy, ahora, en este momento. El Señor no está probando para tentarte. Ay, vamos a ver qué hace. No, el Señor está probando tu fe. ¿Cuánto me crees? ¿Cuánto confías en mí? ¿Cuánto crees que yo soy el Señor? La fe es la confianza en el Señor. Es lo que has creído del Señor. Lo que está probando el Señor es la fe, es tu fe. Y esa prueba de tu fe va a traer un fruto. ¿Cuál es el fruto? Paciencia. Paciencia. Dios nos perfecciona con sus dones perfectos. Vea el versículo 4. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado. Para que sean ¿qué? Perfectos y completos, sin que les falte nada. Es decir, aquí está el secreto de aquel que lo tiene todo y que no le falta nada. El secreto de la perfección está aquí y ahora para nosotros, en medio de una prueba, escondido detrás de una prueba. Cada uno de nosotros hemos sido creados en perfección. El Señor nos ha creado perfectos. Y ahora el fruto de la paciencia tendrá un resultado perfecto en nuestras vidas. Nos hará perfectos y completos y nada más nos faltará. El Señor en la prueba está haciendo y cultivando el gozo en medio nuestro. El Señor siembra el gozo en nuestras vidas en medio de la prueba para que produzca y florezca y dé fruto de paciencia. El fruto de la paciencia se da en medio de la prueba cuando lo vives en el gozo. Pero la paciencia, ¿qué es la paciencia? La paciencia es la capacidad para soportar, para sufrir, para tolerar en el Señor desgracias, burlas, adversidades o cosas ofensivas, sin quejarse y sin rebelarse. ¿Qué es lo que va a producir la prueba? La capacidad de soportar, la capacidad de mantenerte, la capacidad de estar firme en medio del sufrimiento.
la capacidad de poder aguantar las ofensas, la capacidad de poder aguantar las burlas. Eso es el fruto del gozo en la prueba. Y quizás tú hoy dices, yo, Señor, necesito paciencia. Quizás tú hoy con esta definición de paciencia puedes decir y medirte qué tanta paciencia tienes. Quizás tú has entendido la paciencia como la capacidad de quedarte callado. Pero la paciencia es esa oportunidad de estar fuerte en medio de las situaciones de la vida. Cuando te señalan por ser creyente. Cuando las cosas en casa no van bien. Cuando en la empresa aún un mismo creyente te hace la vida de cuadritos. Nuestras vidas en pareja, nuestras vidas familiares, nuestras vidas profesionales son una oportunidad para ver cómo florece la paciencia, cómo se da esa capacidad de soportar los momentos difíciles. Y quizás cuando te enfrentes a otra prueba podrás medir cómo has crecido en paciencia o cómo la impaciencia ha tomado lugar en tu corazón. Y es que no es impaciencia cuando los niños saltan y gritan y se mueven por todos lados y tú quieres un momento de silencio. Y es que no hay impaciencia cuando tienes que hacer una labor y estás pensando en cómo pagar las deudas. Y es que no estás impaciente cuando te das cuenta que todas las puertas se cierran y no hay oportunidades. Y es que no te da impaciencia cuando el dictamen médico no es favorable y ves que la EPS sigue con largas colas para un simple tratamiento. Las pruebas están todos los días, en todos los lugares. Y el Señor las utilizará para que florezca en tu vida paciencia. Pero enfréntalo con gozo. Vean que no dice solo estén gozosos o felices. Le pone un adjetivo ahí al lado. Tengan por sumo gozo. No es una alegría, es el sumo gozo, la suma alegría. Es la alta felicidad cuando enfrentamos estas pruebas. Tú y yo queremos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Tú y yo queremos ser guiados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Amén, amén. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Pero ¿sabes? El fruto del Espíritu Santo en Gálatas, en el capítulo 5, versículos 22 y 23, es más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ahora tú y yo, cuando enfrentamos las pruebas con sumo gozo, estamos viviendo siendo guiados por el Espíritu del Señor. El gozo te permite vivir en el Señor la alegría que no te puede proveer los bienes materiales. El Señor te da lo que nadie te puede quitar. El gozo en medio de la prueba, la paciencia en medio de la dificultad. Amados, tú y yo hemos sido llamados a mirar la prueba y a vivir la prueba con sumo gozo. Es decir, a vivirlo en el fruto del Espíritu Santo. La bondad del Señor, nuestro Padre Celestial,
hoy para nosotros es que en medio de la prueba Dios nos equipa con gozo, alegría y felicidad, sabiendo que Dios no nos ha dejado solos, que no ha dejado de equiparnos para aquellos momentos difíciles y adversos. Lea conmigo, por favor, versículos 16 y 17. Amados hermanos, dice nuevamente Santiago, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Es de lo alto que viene el don del gozo. El fruto del Espíritu viene del Señor y no podrás tú hacer nada para conseguirlo mientras no estés en la intimidad con el Señor. A manera de aplicación, amados, te invito, como el apóstol hoy lo hace para nosotros, que podamos vivir la prueba en intimidad y dependiendo de Dios, en oración y estudio de la palabra, para que el Señor cultive gozo en nosotros en medio del sufrimiento, en medio de la crítica, en medio del mal momento, y podamos disfrutar, saborear del fruto de la paciencia en cada una de nuestras vidas. Enfrentamos la prueba en intimidad y dependencia de Dios. Enfrentamos la prueba en intimidad en el Señor y viendo cómo Él cultiva gozo en nuestras vidas. Enfrentamos la prueba cuando podremos disfrutar el fruto de la paciencia. Todo esto tiene un propósito final. ¿Sabe cuál es? Allí el versículo 4 lo dice al finalizar. Para que sean perfectos y completos sin que les falte nada. Y quizás tú hoy puedes pensar, pero a mí me hizo falta un papá que me guiara. Pero a mí me hizo falta una mamá y el abrazo de una mamá. Quizás tú hoy piensas, a mí me hace falta dinero. Quizás a mí me hace falta una propiedad. Puedes pensar que hay muchas necesidades en medio de ti. Pero sin duda el Señor te dice, esto es para que seas perfecto sin que te falte nada. Y vea como dice el finalizar del versículo 18. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hace nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias, los frutos de sus criaturas. Ser perfectos no tiene que ver con nuestra dinámica de día a día. No tiene que ver con la forma en que le respondes a los papás o en la forma en que estás en tu vida familiar viviendo. Ser perfectos no tiene que ver con no enfrentar las situaciones. Ser perfectos tiene que ver que Él a ti y a mí nos hace nacer por la palabra de verdad. Y la palabra de verdad es el Verbo encarnado, es Cristo Jesús. Tú y yo estamos completos en Cristo Jesús. Tú y yo no tenemos necesidad de nada cuando estamos en Cristo Jesús. Tienes lo que más necesitas al alcance y es la cruz y la redención a través de Cristo Jesús. Más adelante va a decir Santiago, ustedes piden pero no reciben, porque piden para sus propios placeres. ¿Qué vas a pedirle hoy al Señor?
en medio de tu prueba. Que te saque de esto rapidito o que te ayude a enfrentarla con alegría y certeza en Él. Con convicción en Cristo Jesús. ¿Qué le vas a pedir al Señor hoy? ¿Que te dé más de lo que no tienes? ¿O vas a ir para decirle lo que necesito es a ti, Cristo Jesús? Eso es lo que necesito. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, sin duda hay muchas pruebas en nuestras vidas. En las diferentes realidades de vida aquí presentes, Señor, vivimos diversas pruebas. Gracias porque, Señor, tú no minimizas y tampoco haces a un lado nuestro sentimiento en medio de las pruebas. Pero nos invitas a estar convencidos que vivir las pruebas en intimidad contigo es tener gozo en medio de las tormentas. Es tener alegría en medio de las situaciones difíciles. Es experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Es saber, Señor, que nuestra vida te pertenece. Señor, tú conoces las pruebas de cada uno de mis hermanos y las mías. Y Señor, permite que la prueba produzca un fruto perfecto de paciencia. No permitas, Señor, que la prueba que vivimos se convierta en la tentación de dejarnos llevar por nuestros impulsos y sentimientos. Permítenos vivir y devuelve, Señor, como decía David, el gozo de tu salvación. Que en medio del ser señalados, que en medio de ser juzgados, podamos vivir en el gozo que trae el estar contigo, Señor. Que aunque escasee el dinero en el bolsillo, que aunque no haya en la alacena que comer, que aunque el trabajo se agote, podamos vivir creyéndote a ti, que no nos desampararás ni nos abandonarás. Señor, gracias porque hoy nos equipas una vez más. Nos das este equipamiento de gozo para que podamos enfrentar las pruebas, para que podamos hacerle frente a las pruebas. Gracias porque hoy nos vistes no con la camiseta de la selección, sino con la camiseta del fruto del Espíritu Santo. Ese fruto que es para vida eterna. Ese fruto en el cual no hay maldad. Señor, que vivamos felices, contentos en medio de la prueba, creyendo que tú vas a hacer, que tú harás, que tú te glorificarás, que nada te queda grande, Señor, que tú no cambias. Y si has dicho que vistes y alimentas a las aves del cielo y a los lirios del campo, ¿cuánto más estás al cuidado de tus hijos, Señor? Si tú hoy estás pasando por una prueba, ponte en pie. Me gustaría orar por ti.
Somos un puñado de tus hijos, Señor. Y un puñado de tus hijos que te necesitan. Que su mayor necesidad eres tú, Señor. Que para enfrentar estos desafíos de salud, estos desafíos económicos, que para enfrentar estos desafíos familiares, Señor, solo te necesitamos a ti. Que para enfrentar aquellos retos laborales, solo te necesitamos a ti, Señor. Cristo Jesús, tú eres suficiente para nosotros. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Tú has dicho que tú eres la puerta. Has dicho que eres el pastor, que eres el pan. Señor, mira hoy nuestra necesidad como tus hijos. Y sé propicio, Señor, hoy a la prueba de cada uno de mis hermanos. Que cada uno de ellos, que cada uno de nosotros podamos salir de este lugar con la frente en alto a enfrentar las pruebas que nos reta el mundo, a enfrentar las pruebas que allí se dan en la universidad, a enfrentar las pruebas de un nuevo trabajo, a enfrentar las pruebas de la familia y la amenaza que hoy hay para la familia. Permítenos vivir las pruebas, Señor, en intimidad, en súplica y dependiendo solo de ti. Hoy, Señor, suple. Permite que hayan testimonios de cómo tú, Señor, has obrado en medio de las pruebas. Permite que se levanten cánticos, Señor, que hayan frases de ánimo, que hayan conversaciones donde tú alientas a través, Señor, de lo que has hablado por tu palabra en esta mañana. Obra tu perfecta voluntad, Señor, en medio nuestro. Y por favor, anímanos en la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En tus manos estamos y valientemente, Señor, saldremos a enfrentar lo que venga, porque tenemos al más grande, al poderoso, al soberano, aquel que no cambia. Tenemos al Señor de señores y al Rey de reyes en medio nuestro, con nosotros. Tú andas, Señor, delante nuestro como poderoso gigante, y por eso podemos alegrarnos, festejar, sonreír y alabarte. A ti la gloria, Señor, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra prueba. A ti la gloria por lo que harás, por lo que has hecho y por lo que no has dejado de hacer, Señor. En tus manos están nuestras vidas y gloria a ti. Amén.